gripa, me tengo la cabecera. Bueno, no sé si lo estáis viendo en vídeo, pero bienvenidas un día más al límite del perreo. En la cabecera de hoy teníamos a una mujer comiendo un plastiquito en un plátano, lo cual es muy representativo de la temática de hoy, ¿no? Porque veníamos un poco relacionado con lo que comentábamos en el último podcast, que hablábamos también un poco de la parte de la sexualidad, ¿no? Y de cómo se nos socializa en ese sentido como mujeres. Y queríamos hablar un poco sobre esa primera charla sobre sexo, ¿no? Que muchas veces, bueno, en el caso de las mujeres es que a veces ni existe. No solo en el caso de las mujeres, ¿vale? En el caso de las personas en general, muchas veces esa charla no la tenemos, ¿no? Pero que en el caso de las mujeres yo creo que podemos estar de acuerdo de que esas charlas muchas veces van más por el sentido de no dejes que te hagan, no dejes que tal, porque tu valor se basa en tu virtud, ¿no? 100%. Tu valor se basa en que seas virgen ahora mismo. Es como lo que hablábamos, ¿no? A mí no me van a hacer la prueba del pañuelo, señora. Meta esto y haga la ecografía por donde deba. Bueno, desafortunadamente todavía en ciertas culturas sí, y todavía se sigue valorando o evaluando a las niñas, ¿no? Y diciéndoles atendiendo mucho al cuidado de lo que es su virginidad o lo que tiene entre las piernas, sea lo que sea. Se pone el foco demasiado ahí y por el carácter también reproductivo que tiene el asunto, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo me pregunto, se le pone, no es tanto a nivel sexual, no es tanto de corromper, creo, a la mujer o tal. Creo que es más a nivel del propio embarazo, ¿no? Cuando a ti te habla tu madre, tu padre, tu familia sobre esa primera vez, pone más el foco en que esa primera vez o esas veces se hacen para tener un hijo, ¿no? Con una función directamente reproductiva. No por placer o no puedes hacer esto por tal, ¿no? El foco siempre está puesto en cuando viene la cigüeña, ¿no? Como tú decías en el episodio. En el título. Y no solo eso, sino que también es un poco la parte de que hemos comentado también en otros podcasts, que a las mujeres no se nos asume como una parte activa en la relación sexual, ¿no? Entonces, creo que va un poco por esas dos partes, ¿no? De ¿para qué vas a tener sexo si primero no tienes nada que hacer porque eres una parte pasiva y segundo no tienes edad de ponerte a procrear, mujer? Sí, totalmente. Pero yo no sé vosotras, pero yo tampoco recuerdo específicamente ningún momento en el que se me contara lo de la cigüeña. No sé vosotras, pero vamos, ni de la cigüeña ni dejar de cigüeña. Supongo que es como que a lo mejor a mí tampoco me dio mucho por indagar de dónde vienen los niños, a lo mejor no lo pregunté. O igual sí, no me acuerdo. O igual me dijeron, déjate de esas De dudas ahora. tonterías, ¿no? Probablemente sería algo así, ¿no? Pero no sé si tenéis algún recuerdo así vivido de algún cuento así como espeluznante de que explicase todo ese ámbito. No sé si vosotras. Cuento específico como tal, no. Pero yo sí recuerdo que una de las amigas, o sea, en la trayectoria, todo era en las princesas de Disney, ¿no? O sea, yo me he criado con Disney. Yo he mamado Disney todo. Desde la Bella Durmiente hasta la Sirenita que se quita la cola para ser mujer, tener piernas y tener un chocho ahí y decir, sí, ahora sí me la puedes meter, querido príncipe. Todo eso lo hemos vivido. ¿Vale? Sí. Esto es una realidad. Pero yo recuerdo que un momento más chocante para mí fue cuando una de mis mejores amigas tuvo la primera relación sexual y 3 años después mi madre un día sentándose conmigo, ¿sabes? En el sofá, diciendo, bueno, Eva, creo que tenemos que hablar sobre una cosa. Y le dije, madre, no. No Madre, tires. sí, ya sé. Y no, yo ahora mismo tengo otras prioridades o algo así le dije. O sea, cero interés yo en tener relaciones con la gente, no las tuve. Pero sí que me chocaba porque esta compa mía
periodo de virginidad a los 13, ¿no? Y todo el mundo decía, qué joven, qué joven, qué joven. Y era como siempre poner el foco en lo joven que era o no y en que era un poquito guarra, ¿sabes? Básicamente. Entonces, Ya, complejo. bueno, esa reflexión no se hace a lo mejor hacia su pareja sexual fuera de la misma edad, con lo cual tendría la misma juventud y sería el mismo nivel de guarrismo, por así decirlo, ¿vale? Sino que si encima fuera una persona más mayor, a lo mejor tienes que hacerle la pregunta de ¿qué estás haciendo con una cría de 13 años? No sé, quizás que sí, consentimiento, pues sí hay, pues vale, pero a los 13 años tampoco está muy claro. No sé si es ahora la edad legal de consentimiento o creo que sí, ¿no? A los 13 o los 16, aunque no me acuerdo ahora, la verdad. Pero también podemos, ya que has comentado, ¿no? Un poco el concepto de la virginidad, que al final no deja de ser un constructo social centrado sobre todo en lo que viene siendo las relaciones de penetración entre hombre y mujer. Porque no sé si a vosotros os ha pasado de decir que alguien te pregunta, oye, bueno, o sea, seguro que a Sandra, a mí por ejemplo, me han hecho esta pregunta de, oye, cuando te acuestas con una mujer, o sea, ¿cuándo sabes que te has acostado con ella? Es verdad, 1000 veces, tía. ¿A que sí? Es que es una pregunta que es como, claro, porque como no hay penetración, no puedes asumir que eso es sexo, ¿no? Porque cuando te dices que te has acostado con una pareja, en una pareja heterosexual, lo que determinas que es que has follado, vaya, es que has hecho mete saca, ¿sabes? O sea, entonces, en una relación no normativa, o bueno, normativa, o sea, no hetero, ¿no? ¿Cómo determinas eso? Porque claro, en el caso de los hombres pues puede haber penetración igual, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, ¿cómo determinas esto? Entonces, también es un poco relación del concepto de qué determina una relación sexual, ¿no? O sea, el sexo no es solo penetración, el sexo es muchas otras cosas y al final yo creo que podríamos decir, ¿no? Tener una relación sexual es cuando las dos personas consideran que ha sido algo sexual. Es que sexual puede ser sexo oral, puede ser pues, cualquier tipo de masturbación mutua, yo qué sé, entre otras muchas cosas, ¿no? Y además, en el caso, por ejemplo, de personas no conformistas con su género, es mucho más delicado porque muchas veces rechazan la genitalidad en el sexo. Entonces, ¿hasta qué punto determinas que una relación es sexual en ese caso, no? Bueno, hasta ahí no sé qué tenéis que decir respecto a la virginidad. Pues que la peor parte no solo es que lo hayan dicho, sino que yo también lo he pensado. O sea, yo he tenido Es que 17 es años verdad. y lo he pensado, es como, me lo han preguntado y he pensado, pues no lo sé. O sea, y eso es una consecuencia directa de que tampoco he sido hablada ni tratado con naturalidad. Es decir, que al final se genera ese clima, ¿no? Ese ambiente de lo que decíamos siempre, ¿no? El puritanismo extremo de que no se habla, pero a la vez es algo que se premia hacer en cierta manera, ¿no? Es como, evidentemente tenemos un doble rasero en el que al final, por una cosa o por otra, siempre estás haciendo algo mal, ¿no? Y yo creo que eso se refleja un poco luego en la educación que nos pueden estar dando al respecto, porque al menos en mi caso, yo supongo que por mucha gente más puedo hablar de que la educación en este sentido ha sido nula, en plan de aquí, bueno, cuando llegues el momento, pues ya te buscarás Y yo busco la vida. exacto, ya te buscarás la vida y ya aprenderás como tengas que aprender. Y bueno, yo creo que a lo mejor en mi caso, pues confiaron en que tendría las habilidades suficientes como para poder hacer las cosas de forma responsable, pero bueno, eso es una catapulta directa Es una a... utopía. Sí, y básicamente vas directo a aprender en internet probablemente y eso lleva a muchísimos problemas en el futuro con muchos chavales, de los cuales no han sido hablados nada al respecto y lo primer contacto que tienen con este ámbito es ver vídeos en El internet, porno. lo cual es una realidad. Entonces es como... también yo es un poco como artificial, ¿no? Que llegan los 15 años o los 16, como contaba Eva, y de repente se sientan contigo al lado y te cuentan la historia. O sea, es como, es un clima que se genera en general, ¿no? Es decir, que es un tema que se tiene que hablar con naturalidad
desde siempre. O sea, evidentemente un niño de 5 años no le vas a contar ciertas cosas, pero ya puedes explorar la sexualidad de otra manera, ¿no? A lo mejor sin contar mentiras, Jolín. O sea, se puede Claro, decir... no es necesario, Exacto. no es necesario que sea la semillita y la plantita y la cigüeña. Es un poco, al final, el hacer tabú, ¿no? Algo que es súper natural en las relaciones entre las personas. No sé, Eva, ¿tú tienes algo que aportar al tema del constructo de la virginidad? O sea, me sorprende muchísimo que me estoy dando cuenta un poco ahora en sí, en ese momento, ¿no? De la doble moral con la que se juega en esa adolescencia, en el que tenemos prohibiciones, pero a la vez tenemos recomendaciones morales, ¿no? O sea, esa doble moral de esta es tu norma, tienes que hacer esto, toda la presión social que hay en torno a tu conducta, a tu cuerpo, a cómo debe ser, ¿no? Pero luego no puedes disfrutar. Luego, si tienes relaciones sexuales y disfrutas de ese cuerpo que te has creado o esa, no sé, todas las características o cualidades que puedas tener en la adolescencia, ¿no? Todas esas feromonas, no puedes disfrutar luego de ellas porque te categorizan o te etiquetan de forma directa, ¿no? Entonces, que nos llevemos un poco de cuidado cuando llegamos a las cenas de Navidad y le decimos a la típica sobrina, ¿qué pasa, sobrina? ¿Ya te has echado un novio, no? Igual no hace falta tampoco focalizar mucho ahí. Eso. Sí, al final con el tema de lo de la virginidad, ¿no? Que al fin, o sea, está muy relacionado también con la religión. Al final, el concepto de virginidad viene de la Virgen María, ¿no? Digamos. Y realmente es un término que se le aporta mucho más valor en el caso de una mujer que en el caso de un hombre. O sea, realmente muchas veces ese valor de tienes que darle tu virginidad a una persona a la que quieras, algo que sea importante, no te acuestes con la primera persona que te haga caso, ¿no? Está claro que hay que darle cierta importancia a la sexualidad, no tanto por el sentido de que sea algo de valor, el cómo utilices tu cuerpo en ese sentido, sino porque lamentablemente vivimos en un mundo en el que no todo el mundo considera el consentimiento como algo súper importante, ¿no? Entonces, sí que hay que tener cuidado con quién haces qué, ¿no? Que te vaya sobre todo que te vaya a respetar y que vaya a respetar lo que tú quieres. Pero ese valor moral que se le da a la virginidad, sobre todo en las mujeres, además es como tienes que perderla en el ámbito de vida entre los 16 y los 19, porque si te pasas de antes, es una guarra y te has perdido la infancia por follar. Y si te lo hace, y si la pierdes después, eres una frígida y vas a llegar virgen hasta los 40 y vas a tener un montón de gatos. O sea, es como tienes ese margen entre los 16 y los 19, ¿no? En los que es socialmente aceptable lo que tú, siempre que tengas una relación de al menos 3 meses con la persona con la que te vayas a acostar, o sea, es socialmente viable que tú puedas realizar esa primera incursión en el mundo del sexo y siempre y cuando que tu pareja esté contentita. Y sobre todo si es un hombre. Entonces podemos sacar unos parámetros, es decir, tienes que tener más menos, mayor o igual, ¿no? Que 3 meses de relación. Tiene que ser un hombre con el que estés, ¿no? ¿Qué más ítems diríamos que está? La edad, ¿no? Entre 16 y 19 años. Sí, que tengas un grupo de amigos aceptable que evidentemente que también hayan perdido la virginidad todos más o menos por las mismas fechas, en las cuales entonces os podéis básicamente entras en ese margen en el que los iguales, ¿no? Que también es muy peligroso el grupo de iguales, ¿no? El tema de que al final lo haces un poco también por la validación que te pueden dar, ¿no? Entonces, pues otro parámetro puede ser, ¿no? El tener otro grupo de otros entre 16 y 19 con más 3 meses de relación cada uno. Haciéndolos todos más o menos en el margen temporal, más o menos tal. Y que nadie se quede atrás porque ese le dan por pelo. Sí, pero es que luego además tú piensas que en el caso de los hombres, cuando una persona se sale de ese rango, ¿no? Sobre todo hacia abajo, es como, oh, qué machote, no sé qué.
¿no? Es como, ya está mi niño, es un rompecorazones, ¿no? Es un poco ese rollo. Es que, o sea, la educación viene muy de todas partes, ¿no? Y yo quería también haceros una pregunta porque yo lo veo mucho en las películas, ¿no? De lo típico de qué hacen en los colegios, educación sexual, los adolescentes y tal. ¿Vosotras habéis recibido este tipo de educación en el colegio? Tuve un par de sesiones, sinceramente, en plan a lo mejor, no sé, 2 días, una semana perdida y un par de cursos. Pero estaba súper todo porque además yo también fui a un colegio / instituto de religioso. Entonces estaba todo muy orientado a las enfermedades de transmisión sexual y a los Y el anticonceptivos. embarazo. Sí, exactamente. Todas, yo creo, o sea, yo igual. Todos los años en el ISTI venía una semanita que cogíamos 2 días o un par de semanas en la típica clase de orientación, la típica clase de tutorías, cosas abiertas, que puedes hacer los deberes o puedes estar charlando, ¿no? Pues esas eran sustituidas en ciertas ocasiones por este tipo de charlas. Pero todo prevención de TS, de ITS, de embarazo y nada. Sí que al final, los últimos años, yo me acuerdo de Juani, que era la que nos daba, que era orientadora, ¿vale? Juani se soltó el pelo y dijo, no vamos a dar todo. Y sí que se empezó a hablar de la masturbación y de Madre mía. disfrutar con nosotros mismos y tal, y nosotras mismas. Y yo dije, bueno, Juani, ya, todo. Y ahora lo pienso y durante los primeros años todo se centró en el condón y sobre todo en esa protección masculina, ¿no? En solamente ese aparato. Porque luego todo, Sí. entiendo que porque sea económicamente, o sea, es económico, es muy accesible, digamos, y es relativamente cómodo, ¿no? Pero es relativamente cómodo porque ya se ha normalizado. Si nosotros hubiésemos normalizado utilizar el condón femenino, seguramente simplemente pues lo utilizaríamos y no habría más tutía, ¿no? Estaría normalizado. Pero bueno, sí, eso ha sido mi experiencia con la educación sexual. Es que yo honestamente yo no recuerdo haber recibido educación sexual en el instituto ni en el colegio. Puede ser que no me acuerden, ¿vale? Pero yo no lo recuerdo. Pero también he de decir que en mi caso, por ejemplo, o sea, he de decir que por parte de mis padres, o sea, he recibido una educación sexual bastante decente y además bastante inclusiva también. O sea, nunca ha sido en plan de no te vas a traer chicos ni chicas a casa hasta que te vayas, básicamente. Que eso es un tema que también la sobreprotección, ¿no? Digamos que normalmente que proviene de las figuras masculinas de tu familia, de como tengas un novio, le pego un papón, porque cómo se va a follar a alguien a mi hija, ¿no? ¿Cómo va mi hija a querer dar su consentimiento si no lo doy yo, que soy la dueña de ese cuerpo, ¿no? O sea, es como tienes que entregar el ser dueño del cuerpo, ¿no? Eso pasa de los padres a los maridos y todo lo de que hay en el intermedio no es viable, ¿no? Y es como, o sea, se nos trata al final, por un poco lo que decimos siempre, ¿no? Como objetos y que no tenemos nuestro propio criterio de cómo tratar nuestra sexualidad, ¿no? O sea, tengo la suerte, ¿vale? Que en mi caso, como digo, no he recibido este tipo de educación ni este tipo de comentarios nunca en mi casa, o sea, en eso soy afortunada. Mi padre siempre ha sido muy respetuoso con mis relaciones, incluso las más malas, nunca me han dicho nada malo en ese sentido, y mi hermano tampoco nunca ha sido especialmente sobreprotector con este tema, con lo cual también, o sea, no tengo este problema, pero sí que es verdad que yo no recuerdo haber tenido esa educación sexual en el colegio. Pero como digo, ya te digo, en casa con mis padres sí que he tenido ese tipo de charlas y de hecho en mi casa hacíamos algo que es cuando mi hermano empezó a preguntar, mi hermano tiene 3 años menos que yo, cuando mi hermano empezó a preguntar sobre sexualidad, mi padre me decía, explícaselo tú, que tú ya que lo sabes. No, y le hacíamos un poco así porque así también un poco como acerca a las posturas, ¿no? Y no sé, vosotras en vuestras casas, tú decías, Eva, que habías tenido ese intento de charla pero que ya vino tarde, ¿no? Y Sandra creo que directamente es que no... Pues que Que cero, no ha tenido ese tipo.
Claro, y es importante porque al final luego ¿cómo lo aprendemos? Si no, aprendemos de nuestro entorno y si nuestro entorno no es el mejor entorno para educarse en este tipo de cosas, si tu entorno es tóxico o no te enseñan sobre lo que es el consentimiento o no te enseñan sobre las relaciones más allá de la heteronormatividad, que o sea, te quedas desamparada en ese mundo en el que no sabes muy bien qué tienes que hacer y al final luego pues es un poco complicado, ¿no? de sacar adelante. Yo, por ejemplo, aprendí por las experiencias de mis amigos. O sea, aprendí, o sea, no considero que fuese un aprendizaje, pero si vas viendo, vas escuchando, vas sabiendo un poco lo que hace la gente, lo que hacen los demás, ¿no? En mi caso, yo hasta los 19 no perdí la virginidad, por así decirlo, no me acosté con nadie. Entonces, o sea, no tenía interés. Por eso, cuando mi madre vino a decirme, oye, tal, la charla, yo le dije, ¿qué necesidad tienes, madre, de estar pasando esta vergüenza delante de mí ahora mismo, ¿sabes? Sí, todo lo que se supone que debo saber, ya me lo han explicado bien en trocitos aparte en el cole, en la tele, que me has educado yo también me has instruido mucho, o mis colegas, que ya lo han hecho. Entonces, ¿qué me vas a venir a contar ahora nuevo? Que ahí me acuerdo que era cuando dos personas se quieren mucho y es como, sí, que se quieren. Cuando dos personas se meten en Tinder. Claro, También. a mí ha habido una cosa que ahora me ha resonado mucho sobre el tema de la sexualidad y ha sido la parte del deseo, de que desees realmente hacer lo que estás haciendo y que no sea simplemente, no es consentir, es desear. Yo es que creo que ahí todavía nos estamos equivocando. Sí, Es que sí. para mí no es consentir, es desear hacer algo. No sé. Sí, porque al final hay miles de circunstancias en las cuales se da por sentado que tiene que suceder, ¿no? O sea, ya sea en una relación, se supone que tiene que suceder porque hay una relación, o incluso contextos, ¿no? En plan de salir de fiesta y si no ligas es como, guau, qué desperdicio. Entonces es como, claro, muchas veces a lo mejor estás consintiendo en ciertas circunstancias porque en teoría es explícito por el contexto, ¿no? Pero hasta qué punto está ese punto de deseo, ¿no? Es decir, que de verdad estás yendo por una circunstancia o por un momento porque realmente existe ese deseo. Que no sea un consentimiento pasivo, sino un consentimiento activo, un deseo activo, ¿no? Y que, por ejemplo, con el tema de las relaciones, que también se asume, creo que lo hemos comentado también, ¿no? Que se asume que tienes que tener una cierta frecuencia en tus relaciones sexuales con tu pareja, porque si no es que algo funciona mal. Es un baremo que, o sea, no sé, poco importante para mí en ese sentido. Es decir, no significa que el sexo o la sexualidad no sea importante para mí, pero creo que no es el factor determinante de lo bien que vaya en una relación, ni que te tengas que rayar porque en una temporada estés menos sexual, tal, no sé, es normal. Pero quería un poco volver al tema de lo de la masturbación, ¿vale? Y hablar un poco de la masturbación femenina, porque yo creo que es un tema que hoy por hoy sigue siendo tabú, sobre todo en la adolescencia, porque sí que es verdad que, ¿no? que el Satisfyer ha hecho mucho por visibilizar el placer femenino, pero sí que, por ejemplo, o sea, como que se entiende como algo positivo siempre que ya seas una persona adulta, que puedas comprarte tu propio Satisfyer y estar sola en tu casa y sin molestar a nadie, pues disfrutar de tu cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en la adolescencia, que al final es en el momento en el que más necesitas esa exploración, no tienes ese espacio y no tienes no te hablan de ello, ¿no? ¿Cómo? Que no tienes ese recurso. Al final tu recurso es el porno. Y es quien está educando realmente a los niños y a las niñas yo creo que no tanto, pero a los niños sobre todo, sí. No cuentas con recursos más que tus manos o Imaginaciones. la capacidad de explorar que tienes. Y no solo en el sentido de que tengas los recursos, de que tengas que tener algún tipo de vibrador o de aparato para darte placer, sino que lo que es la masturbación en sí se asume como que es algo que nosotros no necesitamos, cosa que no es cierto, porque la autoexploración y la masturbación es súper necesaria
para todas las personas y en todas las fases de nuestra vida a partir de la adolescencia. O sea, yo creo que es algo básico de autocuidado, que hablábamos en otro capítulo también, ¿no? No deja de ser una manera de, o sea, tiene un montón de beneficios a nivel hormonal y todo esto, ¿no? Pero aún así es como la masturbación femenina sigue siendo algo de lo que no se habla en la adolescencia y que muchas veces, de hecho, las mujeres de por sí solemos tener esos impulsos sexuales más pronto en la infancia. Suelen ser, o sea, y seguro que conocéis historias de amigas o de vosotras mismas que hayáis tenido alguna noche tonta con un peluche cuando tienes 9 o 10 años. Dices, oye, esto me da gustito, me da gustito, pero no eres consciente porque no se te enseña tampoco sobre ese tipo de impulso que tú puedes tener. Y siempre se nos enseña que son los hombres los que tienen esa necesidad de que un día se levantan por la mañana todo palotes, como le suele pasar a los adolescentes, ¿no? Y que dices, oye, tengo que hacer algo con esto, me voy a masturbar. Y en cierto modo, la masturbación en los adolescentes, aunque sea algo un poco como jocoso, está mucho más normalizado en los hombres. Y está mucho, o sea, está mucho más hablado y, por ejemplo, te pones a ver películas del estilo de American Pie, ¿no? Que se basan un poco en toda la parte de la masturbación, pero es todo masturbación masculina, no hay nada de representación de ese tipo de comportamiento en mujeres y se nos hace como que es algo negativo para nosotras, ¿no? Que esto es algo que mejor no, que uy, como yo voy a hacer eso, por favor, yo no soy de esas. Nada que me añadir. Estoy montando unos monólogos, es que me estoy montando unos monólogos hoy que lo flipan. Yo te voy a decir que mi Satisfyer me ha abierto un mundo, o sea, va en serio real. O sea, yo me uno a esa corriente de las personas en las cuales no tenía ni puta idea de lo que estaba... Uy, vaya, ¿se puede decir eso? Sí. No tenía Será que no me has dicho nada, ¿sabes? Era broma. De las cuales no tenía ni puta idea de qué hacer y a mí eso me ha abierto un mundo y justo me ha caído el tema de pues cuando justo he sido adulta y me lo podía permitir. También se une un poco al hecho de que a mí realmente cuando era adolescente tampoco me interesaba demasiado eso. O sea, no tenía muchas tendencias ni pulsiones en ese sentido. Luego ya entramos como en los debates que hacemos del maquillaje, ¿no? ¿Por qué haces porque realmente no te han educado y no sabes? ¿Y qué haces porque realmente no quieres? Pues no lo sé. Y tampoco creo que debamos entrar en algo tan profundo, ¿no? Como por qué haces lo que quieres y por qué deseas lo que deseas, ¿no? Porque al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como Total. estamos abriendo de esto para intentar liberar y estamos poniéndonos más deberes en la cola. Entonces, realmente, pues existe una posibilidad muy grande de que a lo mejor era por puro desconocimiento, pero la realidad es que tampoco lo necesitaba demasiado. Es decir, algo había, pero... Entonces, realmente... la imagen de marca de Satisfyer, que ha sido liberarnos a todas mucho, a mí me ha ayudado bastante, porque es verdad que también da cierta facilidad, ¿no? En el sentido de que, o sea, es puramente fisiológico, ¿no? O sea, es imposible no reaccionar ante ello, entonces es como, obviamente. Pero bueno, me gustaría, o sea, me encantaría, no sé, invitar algún día a alguien que tenga ahora 14 años o algo así, a ver cómo enfocan el tema de los juguetes y todo eso, porque yo creo que también debe ser distinto a cuando nosotros éramos adolescentes, porque antes también se hacía mucho en plan de si querías un juguete de estos tenías que ir a un sex shop de estos con letras de neón, ¿no? Y ahora pues con la facilidad de internet y de Instagram muchas veces tienen la facilidad y yo creo que a lo mejor los adolescentes de hoy en día a lo mejor pueden tener ese estilo de recursos más a su disposición que bueno, a priori tampoco tiene por qué ser negativo, ¿no? No sé. No, a mí no me parece nada negativo. La falta de autoexploración y de autoconocimiento que tenemos sobre qué es lo que hay dentro de nuestras piernas, porque no llegamos a vernoslo, ¿no? O sea, una teta nos la vemos en un espejo, pero ahí abajo no llegamos, no tenemos tanta flexibilidad. Entonces, ¿en qué momento visteis por primera vez el coño? Pregunto, se abre un debate, que cada persona que nos esté escuchando piense en qué fecha, ¿vale? Porque yo hasta que no me dolía, una vez que me dolía, no dije, voy a mirar con un espejo a ver si tengo Voy a ver algo. qué hay. El momento definitorio No, en la vida de las mujeres. El momento definitorio en la vida de las mujeres de el coger el espejito del baño y mirar qué hay abajo. Porque todo el mundo. es verdad, es que es un momento en el que dice, hostia, coño,
¡Coño! ¡Coño! Pero es verdad, porque además es que se enseña tan poco que realmente yo creo que hasta bien avanzada la adolescencia no comprendí realmente la anatomía de lo que es la vagina, la vulva, el clítoris, todo lo que hay ahí. Y el descubrir dónde estaba el clítoris fue como un momento en el que decir, esto es de lo que hablan. Esto era, Esto era. Y es un momento en el que dices, hostia, y tengo esto aquí toda mi vida y nunca me había parado a saber qué era cada parte. Porque tampoco se dibuja. Lo que se dibuja, lo que se visibiliza, lo que sale en las fotos, siempre es el útero, las trompas uterinas, que no de falopio. Falopio le dejamos fuera. Falopio que le jodan, ¿vale? Trompas uterinas. Aquí falopio no viene aquí a hacerse poseedor de nuestras trompas, no, que le den. Entonces, eso es lo que se representa, pero nadie en su vida ha pintado una vulva, nadie, jamás. O sea, se han empezado a pintar ahora, pues yo qué sé, en los últimos 3, 4 años se ha empezado a visibilizar. Pero la típica polla que te encuentras por todas las calles pintadas como si fuese una cosa artística, pues mira, ¿no? ¿Sabes? Que está haciendo que se vaya a su casa. O los troleos en las libretas del compañero. Visibilizadas totalmente las pollas. Lo de siempre, visibilizadas las pollas, invisibilizados los coños. Es que es tan sencillo como eso. Nuestro consejito del día es que si estás en el instituto, a partir de ahora cambias las pollas que le ponen los compañeros en las libretas por coños. Fin. Y ante esto podemos cerrar el podcast. Y pon Satisfyer en grande en la pizarra con tiza, por si acaso. ¿Sabes? Que hoy en día Google está ahí y en un momento dado se hace una búsqueda rápida. Esto a mí me hace mucha gracia, no sé si habéis visto, hay una serie en Netflix que se llama ¿cómo se llama? La de Sex Education. Sí, no, la de Sex Education no, es una de animación. Big Mouth. Es una serie de animación que no sé si la habréis visto o la habéis visto anunciada. Sí. Es un despiporre, ¿vale? De serie. Esa serie es graciosísima, pero es que además trata la masturbación, o sea, la masturbación no, la adolescencia en general y la preadolescencia de un modo muy jocoso, pero muy natural también, de decir, son situaciones humillantes y son situaciones raras y son situaciones complejas que te vas a encontrar, pero es que la adolescencia es así, la adolescencia es asquerosa, la adolescencia es sucia, la adolescencia es descubrirte a ti mismo y no solo a nivel corporal, sino a nivel psicológico también. Es un proceso súper importante en el desarrollo de las personas. Es cuando realmente empiezas a desarrollar tu personalidad más allá de ser un niño movidito o ser un niño tranquilo, ¿no? Es cuando realmente empiezas a tener un poco de criterio propio. Y creo que refleja muy bien esta serie, de una manera también un poco exagerada, ¿no? Pero refleja muy bien los cambios por los que pasan de niños a adolescentes, ¿no? Y cuando empiezas ese punto en tu vida en el que te piensas que eres un adulto, pero los demás te siguen viendo como un niño, con lo cual estás ahí en ese limbo que es súper incómodo y que realmente pues un poco habla todo esto, ¿no? De tabú de hablar de sexualidad y tal. Entonces yo creo que es una serie que también, pues sí, no sé si tenemos alguna audiencia que sea adolescente, ¿vale? Pero si la tenemos, pues que es una serie muy interesante de ver, yo creo. Pero bueno. Bueno, en TikTok tenemos 2 TikToks, ¿eh? O sea, poco, pero hay. La adolescencia es el olor a humanidad después de la clase de gimnasia. Literal. Literalmente. Y en esta adolescencia, o sea, yo por ejemplo no recuerdo una época tóxica en la adolescencia, ¿vale? Sí que es mucho más a nivel emocional que a nivel de conocimiento de sexualidad, porque ya te digo, estaba completamente parado eso en mi cabeza. Y sí que veía que había mucha cultura del porno, al menos en mi alrededor. He visto esta película porno, hay Nacho Vidal por aquí, hay esto y lo otro por allá. Todo era como que se romantizaba un poco en la televisión, ¿no? Siempre poniéndolo
poniendo, ¿no? El actor porno tal ha tenido un típico hecho del Sálvame, ¿sabes? Y mi madre lo tenía puesto a veces en la tele y era como, y el señor este que se dedica a tal. Y no sé cuándo vi un vídeo del hormiguero en el que sacaban distintos perfiles, comparaban gente adolescente con gente más mayor, ¿no? Y les hacían preguntas y tal. Y llegaba un actor porno que, bueno, se había acostado en su trabajo con más de 600 personas, más de 600 mujeres. Y pues ya está, ¿no? Era su trabajo y le decía a un hombre, tú sí que sabes, ¿no? Tal. Como también la propia cultura del más mejor en ciertas ocasiones te hace también movilizarte para tener más o para tener cosas distintas. Que yo obviamente creo que es útil y es beneficioso tener varias parejas sexuales, conocer, descubrir, etcétera, ¿no? Pero hasta qué punto también está mal visto dentro de la sociedad, ¿no? O cuando tienes una pareja también, hacerlo. Sí, de hecho de esto, o sea, yo creo que podemos dedicar un capítulo entero al tema de la promiscuidad, porque creo que es un tema del que además creo que todas tenemos bastante que sacar ahí, pues sobre todo en ambientes que conocemos, pues de temas de poliamor y cosas de estas que creo que hay cierto rechazo a veces, no específicamente en el ambiente de poliamor, ¿no? Pero hay cierto rechazo a veces a la promiscuidad. Y me parece que es un tema súper interesante de hablar en un capítulo así más extenso. Pero el tema del porno, yo hace no mucho, de hecho, tuvimos un debate, no sé si vosotros estabais o fue solo con mi pareja, que estuvimos hablando sobre el papel educativo del porno en los adolescentes, ¿no? Y que decía, o sea, de hecho tuvimos una conversación bastante extensa sobre qué se considera algo educativo, ¿no? ¿Qué es la educación en ese sentido? Y por qué el porno no lo podemos considerar educativo, porque realmente no está reflejando una realidad de cómo es el sexo y cómo son las relaciones entre personas, ¿no? De cómo son las relaciones sexuales entre personas, porque es algo que es poco representativo y que realmente está generando una imagen distorsionada, que de hecho es un problema muy grande entre la generación, yo creo que un poquito más mayor de los adolescentes de ahora, ¿no? Digamos, entre las personas que tienen entre 20 y 25 años, que son las que más acceso han tenido al porno, pero menos a redes sociales más informativas, como puede ser, por ejemplo, ahora, de verdad que en TikTok hay muchísima información sobre este tipo de cosas y yo creo que la generación adolescente de ahora está mucho más informada en sexualidad de lo que estábamos nosotros y de lo que estaba la generación que digo un poquito anterior, ¿no? Y que nosotros no tuvimos tanto, o sea, los millennials, ¿no? No hemos tenido tanto ese acceso al porno tan fácil hasta un poquito más mayores, ¿no? O sea, hay que decir, hasta que teníamos un poquito más de edad y yo creo que también influye, pero la gente que sí que ha tenido ese acceso al porno y que luego no han tenido ese tipo de conversaciones en su casa, la relación que tienen sobre el consentimiento, la relación que tienen con lo que constituye una relación sexual es súper tóxica porque no tienen una visión realista y tienen una visión muy agresiva de lo que tiene que ser la sexualidad, ¿no? Por así decirlo. Aprender sexo con el porno es como aprender a conducir con Fast and Furious, ¿vale? Entonces... Yo creo que este va a ser el consejito del día. No tengo nada más que añadir. No, con el GTA, con el GTA. Estoy sentenciando con frases. Es que... no, pero es verdad, o sea, en el sentido de que, o sea, le he hecho un poco de broma, ¿no? Para tener la frase del día, pero es totalmente cierto. Al final es que es algo que grabas, editas, tienes detrás a un montón de personas, tienes iluminación, es algo profesional, es gente profesional que cobra por ello, pues obviamente van a salir cosas que visualmente van a ser estimulantes / espectaculares, pero la vida real no es así. En la vida real, pues tienes pelillos, paras a beber, no sé, de repente algo no funciona o lo cambia, o sea, son cosas que suceden en el día a día. Pero yo me he visto, o sea, incluso que yo tampoco, todo se ha dicho, y el porno incluso de adolescente me parecía un poco frívolo / nunca me ha dicho mucho, o sea, no decir que no lo he hecho, pero nunca me ha dicho demasiado.
Pero en cierta manera, evidentemente, yo creo que influye un poco en todo, ¿no? O sea, no se ve las relaciones sexuales como, pues, con una visión realista, ¿no? O sea, y luego, pues, yo creo que puede influir mucho, sobre todo en la imagen de las mujeres adolescentes, ¿no? De que, bueno, no sé, que no se atreven a tener ese estilo de encuentros, pues porque no están, no sé, no es tan perfecta, nunca va a ser perfecto en realidad, o suceden cosas pues de persona humana que está haciendo estas cosas, ¿no? Y esto viene un poco por la imagen idealizada que se tiene de esto, ¿no? Porque al final es un estudio, es un vídeo que cortas y que vuelves a empezar, o sea, eso afecta al final y impacta en el sentido de que igual no te atreves tanto a hacer las cosas porque nunca vas a llegar a ese punto, ¿no? Supongo. Y ya Y no que tanto también, en el propio porno, sino aterrizarlo en las películas de Antena 3 de por la tarde, la que se ven las señoras estas todas las tardes, ¿no? O sea, ahí también se idealiza un modelo de relación sexual en el que, "Jeje, qué bien, qué guay todo, ¿no? Cuando, mira, está todo aquello perdido de todo, de fluidos, de asquerosidad, de sudor, ¿no? ¿Qué es como necesidad? que tenemos los dos extremos, ¿no? Tenemos la imagen de las relaciones perfectamente limpias en las que apenas se quita la ropa interior para tener sexo y que es súper despacio y romántico de las películas, ¿no? Y luego tenemos la visión del porno que es como todo lo contrario y que realmente en ninguna de las dos tenemos una visibilización del placer de la mujer, que es algo que es un problema porque realmente no tenemos ni por un lado ni por el otro. Entonces nosotros ya tenemos de base esa idea de que si vengas de donde vengas, de donde venga digamos, tu educación, ¿no? Por así decirlo, tu visibilidad de lo que es el sexo, o bien va a ser poco realista porque tu ideal de las relaciones sexuales es que tienen que ser algo súper limpio, súper lento y súper rápido, como puede ser en las películas, o tiene que ser algo totalmente lo contrario, pero en ninguno de los casos va a estar enfocado en el placer de la mujer, salvo que te vayas a buscar a un porno feminista creado por mujeres, que son los menos, ¿no? Pero y que afortunadamente cada vez hay más, pero que el porno en sí, la industria del porno en sí, está tan enfocada a la mirada masculina que realmente nosotros no podemos aprender tampoco de nuestro propio placer por eso. Y es que incluso el porno lésbico está enfocado a la mirada masculina, con lo cual tampoco está realmente siendo muy realista de lo que tiene que ser una relación entre dos mujeres, ¿no? Y no sé, es que todo, y yo realmente digo que a mí me pasa como Sandra, nunca le he visto la gracia al porno, a mí me parece algo que no me llama la atención, supongo que en parte porque no veo el placer femenino reflejado, ¿vale? Entonces me cuesta mucho encontrar ese tipo de situaciones estimulantes porque a mí no me resulta excitante ver a un tío soltando su semilla, ¿no? en la cara de una mujer. Es que no sé, no me parece tal. Y creo que también da una imagen a las mujeres que son consumidoras de porno, ¿no? Da una imagen poco realista también de lo que tienen que aceptar, digamos, ¿no? De lo que tienen, hasta dónde tienen que llegar en una relación sexual para que consideren que su pareja está satisfecha, ¿no? Y que a lo mejor estás llegando a puntos de las relaciones sexuales con los que a lo mejor no estás del todo cómoda, pero como es lo normal, es lo que dice el porno, es lo que dice la sociedad que tienes que hacer, pues pasas por el aro, ¿no? Nunca mejor dicho, y, y haces lo que te dicen o haces lo que hace el porno por un poco por sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer. Que estás cumpliendo. O sea, que tú, check, como mujer, ¿no? ¿Qué se espera de ti en la sociedad? Que nazcas, crezcas, te reproduzcas y te mueras. Y dentro de todo ello, que cuides y consientas que te hagan todo lo que nos quieren vender, ¿no? Pues ya está. Tú consientes, tú sí, sí a todo. Es un grave problema, yo creo. Y muchas veces creo que tampoco se visibiliza el acoso que pueden tener las niñas, niños, todas las personas, niñes, en estas redes sociales nuevas que estamos hablando, en TikTok y tal, por tener un cuerpo más normativo, menos normativo, por saber que tienes relaciones o no, porque yo veo que está muy sexualizada
la figura de la mujer en estas nuevas redes, ¿vale? Y a mí me preocupa. Esta mañana hablaba con el equipo sobre los comentarios que se realizan a ciertos bailes de ciertas niñas, porque son niñas, porque esto no está regulado, de te follaría, te daría todo, tal cual, y cómo se utiliza ahora mismo el lenguaje, que es un lenguaje con un contexto sexual, como arma arrojadiza contra nosotras mismas, como un insulto directamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué margen? ¿Ya os habéis encontrado con algún tipo de situación? ¿Os habéis visto vosotras diciéndoselo a alguien? La guarra esta que va enseñando todo el culo, ¿no? Porque muchas veces en mis grupos nos hemos visto reflejados en eso, cuando era joven. Decirlo igual no, pero pensarlo puede ser que sí. O sea, no recuerdo ahora ninguna situación concreta, pero sería un poco hipócrita, ¿no? Admitir que igual no has pensado, ostras, esta qué ligera va, ¿no? O, ostras, esta cuánto folla, madre mía. No sé, seguro que o sea, seguro 100% que lo he pensado. Pero bueno, es otro reflejo de la sociedad, ¿no? Con lo del porno, lo único que quería añadir también es que es difícil que nos llegue a gustar cuando no somos el público objetivo, ¿no? Es decir, evidentemente no está orientado para nada para la mirada femenina. Y claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque al final no gusta, no se consume, entonces no cambia, ¿no? Evidentemente está cambiando pues eso, a saltos muy pequeñitos, pero es que al final es súper frustrante, en plan intentar encontrar algo estimulante y encontrarte cosas que dices, qué ascazo, o sea, no es normal. Entonces, claro, también se genera no sé, o sea, ojalá también pudiésemos algún día invitar a alguien que trabaje en esta industria, porque yo creo que a lo mejor desde dentro también tiene que ser alucinante, ¿no? Entonces, bueno, es un melocotón que preferimos no abrir esta vez, porque la verdad es que no estoy muy informada. Pero bueno, yo creo que todo el tema del trabajo sexual igual daría para otro vídeo incluso. Ya ves. Sí, desde luego. Al final, en cierto modo, con el trabajo sexual, ¿no? Aquí podemos opinar muchas cosas, ¿no? Pero si lo vemos desde la perspectiva mercantil, jugamos con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, el propio capitalismo ahora mismo juega con el cuerpo de las mujeres prostituyéndolas. Y también se mercantiliza. ¿Cuántos matrimonios concertados se siguen haciendo en Sri Lanka, en Francia, en ciertas ciudades africanas? O sea que todo esto se sigue concertando y también va alrededor de la sexualidad y la virginidad que estábamos comentando anteriormente. ¿Vale? O sea, seguimos casando a niñas crías, 9 años o incluso menos, con señores por una posición social o por asegurar su mantenimiento en la vida. Totalmente. Directamente, o sea, que yo me imagino la noche de bodas de esa niña y me pongo en la misma situación en la que me pondría una prostituta que no quiere ejercer porque está siendo tratada, ¿vale? Creo que podríamos equipararlo. Sí, yo creo que esto da para otro. Sí, sí. Esto da para otro. Para otro podcast. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ay, pues no sé, yo creo que podemos ir. Dime. ¿Hay algo que os gustaría explorar, descubrir, decirlo? O sea, le diría a mi primo, mira, primo, ¿sabes? Bueno, esto no os lo he contado, lo iba a contar. Yo tengo un primo, ¿vale? que tiene más o menos mi misma edad y siempre a mi prima Alba y a mí nos ha tenido como muy controladas, ¿no? De con quién te lías, con quién no, con quién te arrimas, con quién no. Y es el típico perfil de, vamos a decir machuno, por decirlo algo así, ¿vale? Yo le quiero mucho, es mi primo, la sangre es la sangre, pero tu familia no tiene por qué caerte bien siempre o no ser lo más útil para que tu vida sea realizable al 100%, ¿no? Y recuerdo que esto pasaba mucho, lo hemos comentado, y a mí me ha pasado concretamente y de ver a mi prima en una situación muy negativa por el hecho de estar hablando con un chico, por el hecho de estar paseando con un chico por un sitio o lo que sea, ¿no? De ese poder que ejercen esas personas de tu propia familia. Igual aquí hay que volver a tu familia no es probablemente la que te va a ofrecer un entorno más seguro o te va a hacer desarrollarte 100% como tú quieras o descubrir lo que a ti te apetezca, ¿no? Y a mí me ha pasado también.
Y era un primo. O sea, imaginaos si hubiese tenido un hermano, lo hubiese tenido como hermano. Sí, Hasta que al final es... hecho pasa Bueno, todavía. de las sobreprotecciones, que es lo que comentábamos al principio, que realmente yo lo sigo viendo. O sea, yo conozco mucha gente de esta mentalidad, ¿no? De decir, no, es que como me lleve a un chico a casa, mi padre se va a poner hecho una furia. O yo siempre he tenido que esconder y liarme con los tíos en un aparcamiento de coches, en el garaje o lo que sea, porque no me dejaba entrar a la casa, que no es mi caso, pero que es que pasa un montón y yo creo que todas conocemos casos de mujeres que se han tenido que esconder, ¿no? de su sexualidad y de su propia exploración y la vergüenza de todo esto, ¿no? Y no sé, es un poco... Es que es muy complejo y yo creo que eso sobre todo es mucho más difícil para nosotros que para ellos en todos estos temas, porque como somos el sujeto pasivo, ¿no? En las relaciones, al final tenemos que tener más cuidado, se supone, ¿no? Para que no nos quiten esa virtud que tenemos, que es la virginidad, que además es que es una tontería. ¿No? Es que, o sea, yo que había comentado un poco antes lo del tema del constructo social de la virginidad, porque consideramos que perder la virginidad, lo que se dice siempre, ¿no? De esto del himen, cuando realmente el himen se puede romper por otros 3 millones de razones, o como comentaba Eva en el otro capítulo de las movidas médicas, que no le quisieron hacer una eco vaginal en la primera visita porque era virgen y no querían que perdiera la virginidad con un cacharro, cuando realmente, o sea es que qué gilipollez, ¿no? De preservar algo que realmente no tiene ninguna utilidad para el cuerpo femenino, ni nada, ningún tipo de utilidad, o sea, es que cero. Por el simple hecho de que sea el constructo social de que no he sido tocada. Es que no, Es que para mí esto es como la objeción de conciencia y estas mierdas cuando la gente no te quiere practicar un aborto. O sea, me estás poniendo por encima tu pensamiento, tu criterio, tu religión, tus movidas sociales antes que mi salud y la mejor técnica para tú ejercerme a mí una buena visita médica. Es decir, ¿cómo se ve mejor esto? ¿Por la vagina? Pues tira, ¿vale? Que no tengo, se ve impedida, pues vale, tiramos por otro sitio, pero es que existe el hueco, el agujero está, ¿vale? Tira por ahí. Que al final es como, no te quiero practicar un aborto porque no considero, no creo en esto, estoy en contra del aborto. Pues mira, háztelo ver, ¿sabes? Sí. Yes. Pues hasta aquí el podcast de hoy, ¿no? Sí, yo creo que podemos ir cerrando. No sé si queréis hacer algún apunte rápido de lo que Pues hemos que yo hablado. haría uno específico de métodos anticonceptivos, porque yo siempre me he intentado instruir mucho en el tema, pero al final tira siempre de condón, ¿vale? Porque el diafragma, porque le tienes que estar echando espermicida, y claro, yo pienso, ¿cómo voy a echar espermicida yo ahí dentro? ¿Sabes? O sea, ¿para Que lo qué? llevan la mayor parte de los condones también. Claro que llevan, pero que no, pero dices, tú no me lo estoy echando con una crema, ¿sabes? O algo así. Sobre todo de cara a simplemente descubrir qué otros tipos de métodos anticonceptivos tenemos y qué métodos hay siempre, o sea, no hablando únicamente de relaciones heterosexuales, porque poco se habla de cuando tienes un sexo oral o de la protección que tienes que tener entre mujeres o entre hombres, ¿vale? Eso sí que está súper invisibilizado. La protección entre mujeres yo creo que es la protección contra ITS más invisibilizada del mundo. O sea, es que, o sea, cero. Y hasta hace poco no existía ningún tipo no de concienciación solo, sino de fabricantes que hagan barreras específicamente para mujeres. Es que es algo súper nuevo. Que realmente, claro, como no hay un riesgo de embarazo, pues ya que te den, ¿no? Ya está. O no hay riesgo de SIDA, como en el caso de los hombres. Es que sí que lo hay, ¿no? Pero que no es tan acusado. Yo quería, para cerrar un poco también el podcast, ¿no? Que ya que decíamos de hacer uno sobre anticonceptivos, podemos hacer también uno sobre juguetes sexuales y que Plátano Melón
nos lo No, patrocine. Así lo lanzamos claro. al aire. Yo feliz, hombre. Soy fan de Plátano Melón. Desde aquí pido un sponsorado o algo, un sorteo o algo, yo hago lo que quieren. Si estás escuchando este podcast, ahora mismo tienes que ir a mandárselo a Plátano Melón a sus cuentas de redes sociales o por mail o mencionarles o lo que sea para que nos hagan un patrocinio aquí bonito y guapo. Un No te sorteo, preocupes, yo se lo envío. Divertido. Bueno, pues nos Pues, vemos el próximo domingo, ¿no? Sí, así es. Sí, que hablaremos, que bueno, que tenemos preparado el bingo para el Día de la Mujer, que cae este próximo martes y Se en el vienen bingo pues, cositas. recogeremos un poquito de nuestras impresiones del Día de la Mujer, que siempre da mucho que hablar. Manifa sí, ¿eh? Yo no sé si vais a hacer huelga, pero Manifa sí. Yo he invitado a todo el mundo a la huelga. ¿Esté convocada o no? Tú tira. Que no estás. Muy bien, chicas. Pues nos vemos.